que te llevó a querer realizar la peli? Y a cada uno de los actores me gustaría que hablaran un poco sobre el personaje y qué fue lo que los atrapó para aceptar ¿cierto? Bueno, la génesis fue una historia como haber sido de un párrafo, donde estaban los dos elementos que son los elementos para mí troncales de la película, que es por un lado una historia de celos y por el otro lado una acusación policial que le hacen al personaje del escritor, que es el que hace Pablo. Y a partir de ahí fueron como 3 años de trabajo sobre el guión, que tiene como, como capas y capas de historias, de trama, y también como un proceso de trabajo de hacer crecer a esos personajes. Y la última etapa del crecimiento del personaje, la verdad que fue con mucho y absolutamente con el trabajo con los actores. O sea, se transformó absolutamente desde que ingresaron ellos, todos ellos, en un trabajo muy fuerte con los personajes y con la actuación. Discúlpame, no quiero seguirme de esto. Y en la medida que ibas escribiendo el guión, ¿tenías, digamos, a qué actor querías para cada personaje? ¿O esto apareció después de realizado el guión? No, tenía caras como abstractas de personajes, de actores que no son argentinos y que me imaginaba como, bueno, este es tal, como íconos que me servían a mí para imaginar cosas. Pero como fue un proceso muy largo de imaginación, esa parte llegó al final. Ajá. Bueno, ¿y ustedes, chicos? Pablo. Bueno, lo que atrapó fue la trama. La verdad que no sabía que había sido 3 años y se nota que hay una trama y una estructura muy sólida en el libro, ¿no? Eso que nombraba Sandra de las capas se va notando, pero es una historia que se va construyendo escena por escena y que cada escena va aportando una visión nueva a lo que el espectador está viendo. Después había algo muy interesante que tenía que ver con el hilo tan delgado entre la ficción y la realidad, ¿no? O sea, cómo la ficción y la realidad están separadas por un pelito que depende mucho de quién es el que la relata y cómo ese punto de vista que expone quien la relata puede transformarla en una verdad absoluta, ¿no? Y me parece que es un tema que está bastante sobre la mesa hoy, como quien según cuenta el cuento y que la convicción que tiene para contarlo, cómo puede llegar a convencer a todos los demás. Después era una historia muy compacta, muy concreta, la posibilidad, cuando hablamos por primera vez con Sandra de quiénes eran de la partida, tanto Leticia como Mónica, fue definitivamente una razón para aceptarlo, porque cerraba de alguna manera un frente muy sólido que le venía realmente muy bien a la película, que entre lo que estaba escrito y quienes presentaban las caras de esos personajes, se armaba era una película que yo querría ver. ¿Y te sentiste identificado a nivel personal con algo del personaje o está muy lejos de vos, Pablo Echarri? Bueno, fue la primera vez donde pude dar una clase en la facultad. Eso es la parte más alejada, digamos. Después la parte de los celos era la más cercana, digo. Hay, de hecho, en el guión, más allá de la historia que cuenta y la trama policial que desarrolla, un sentimiento que subyace que es muy común para todos nosotros, que tiene que ver con el amor, con la traición, con los celos. Y bueno, eso me parece que a esta altura de la vida poder contar una historia que haga que a medida que vayamos contándola, sentirnos identificados de una u otra manera, me atrae mucho. ¿Vos, Leticia? No, pero es la misma pregunta para cada uno. Nada más. Si querés no digo lo que pienso. No te salves. Vamos, no te Lo voy a decir igual. Buenas noches. Creo que lo que dice Pablo y la directora Sandra, estoy de acuerdo en todo y además en que es verdad que la película es muy difícil de contar, el libro está muy bien escrito,
somos tres abstractos, como dijo ella, actores perfectos para la película. A mí me gusta muchísimo cómo es, además, Sandra como directora, porque al contar una historia tan difícil y que roza tanto una historia de las que todos escuchamos todos los días en la televisión, que tantos de nosotros lloran, son dificilísimas de escuchar, hay que contarla en la ficción y hay que tener valor. Y bueno, y estar compartiéndola con ellos es muy emocionante porque son historias difíciles de poner en el cuerpo, de aceptar hasta como actor, contar. Y bueno, yo me siento trabajando en una liga mayor siempre, por más que sea Argentina. Bueno, porque ella no nos soñó a nosotros argentinos. ¿Cuál era qué actriz extranjera creemos que representaba a tu personaje? Sandra Bullock. Bien. Yo era Sandra Bullock, seguro. ¿Y tuyo, Mónica? Me parece que no se imaginó Penélope Cruz. Por Jack Black. A vos te dijeron que en la edición parece Javier Bardem. No lo tenemos a Javier Bardem. Clooney. George Clooney. A mí me pasó, bueno, lo que están diciendo los compañeros, la trama me pareció súper atrapante. Después, cuando el primer encuentro con Sandra me cerró todo. Sandra tiene una manera de explicar, de tomarse el tiempo, y así fue el proceso previo, que lo disfruté muchísimo. Y creo que nos pasó a todos eso, en el ensayo, en trabajar el guión, escuchan mucho al actor, trabajan con el actor, y las escenas eran muy ricas, tanto la escena como también los personajes. Yo creo que es una película también de personajes. La verdad que también trabajar con este elenco, volver a encontrarme con mis compañeros que ya trabajamos. Somos el elegido en una película. Es un placer, es un Para placer. nosotros también, para mí también. Sí, así que se disfrutó desde el principio. Bueno, gracias. ¿Hay algún triángulo amoroso en la trama? Ahora te contesto. Bueno. Hola. Bueno, buenas noches para los cuatro. Mi pregunta en realidad tiene que ver con lo que estaban hablando recién. Me quedó la curiosidad de saber, Sandra, esos íconos internacionales en los que pensaste mientras escribías esto. A ver, George Clooney, George Clooney. Sandra Bullock y Penélope Cruz. Ah, ¿son reales? Bueno, mira eso. Me ganaron. Tomo la pregunta, Sí. pero le contesto a ella que Susana. preguntó. Sí, Susana. Sí, creo que hay más que un triángulo amoroso, creo que hay un pentágono amoroso, pero está basado en relaciones amorosas, tiene que ver con distintos actores dentro de un entrelazamiento de relaciones, ¿no? Creo que hay sí. Hablar de un triángulo creo que es quedarse corto, Y es un thriller psicológico también, no me equivoco. No, sí, Gracias. claro. ¿Hay engaños? ¿Eh? ¿Hay engaños? Por doquier. Teniendo en cuenta que uno recuerda por ahí el elegido y los personajes que han tenido, y cómo son estos personajes actuales en relación a eso, ¿qué cambio ustedes internamente tuvieron que hacer en estos personajes? ¿Cuán de distintos son? ¿Qué vamos a encontrarnos? Bueno, yo cada vez que me equivocaba y hacía Verónica San Martín tenía a Pablo y a la directora que había visto también para pegarme y machacarme y decirle no, más cálete. Así que estuve muy contenida por los dos que lo habían visto y repetí hasta mejorar. Bueno, fui avanzando y hice otra cosa. Sí, a mí me gustó mucho. Yo todavía estoy con André Bilbao. Estoy confundida. Pero fue un trabajo interesante porque es verdad que es muy rico cuando alguien ya vio y puede empezar a trabajar. Y con Pablo tengo una confianza y para mí es un hombre que creció, trabajó de más chico, tan inteligente, con una mirada de director tan profunda, y Sandra también es tan inteligente y profunda, mujer, que con los dos estaba muy contenida y muy tranquila. Y era difícil lo
que tenía que hacer, no me salía. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? No, yo no lo cuento porque si por ahí te cuento el final, es No, el seguro final que me no. equivoqué. No, que lo ¿En cuenten tu ellos. caso, Pablo? No, yo quiero adelantar que los personajes son muy diferentes. Pasa que creo que cuando un director, esto me animo a decirlo, o al menos lo digo desde mi punto de vista, Sandra opinará después, cuando elige sus actores, creo que elige también a través de un physique du role, algo que el actor trae añadido consigo mismo, que sugiere que puede contar de una forma acotada a distintos tipos de personajes. O sea, yo no creo que un actor o una actriz pueda representar absolutamente todo lo que hay dando vueltas por ahí. Me imagino que Sandra, a la hora de elegir, tomó características nuestras, de nuestras personalidades, de nosotros como actores y actrices, pero también de nuestras personalidades que hacen que, una vez instalados en la historia, más allá de nuestro trabajo y de que lo que nosotros tuvimos que actuar, haya algo que ya esté sugerido y que ya vos vayas entendiendo esa historia con solo ver a los personajes. Yo creo que realmente el casting es uno de los hallazgos de la película. Hola, ¿qué tal? Acá Alicia. Perdón, me iba a contestar. A mí también me pasó con Leticia que me ha costado mucho. Me encontré, en comparación con lo que fue el elegido, que la película requería el personaje de conectarme con una sensibilidad, con una vulnerabilidad que quizás en otro personaje está más protegida. Y sí, me sentí expuesta, pero por suerte estuve muy contenida y la he agotado a esta pobre mujer embarazada y a Pablo, que me ha tratado las escenas con él, porque realmente requería estar con una emoción, y en el cine, que es un terreno nuevo también para mí. Así que fue una experiencia enriquecedora. Hola, ¿qué tal? Acá Alicia. Bueno, quería saber los personajes de ustedes, porque aman sus personajes, pero quería saber si nos pueden contar un poquito cuál es el personaje cada uno y cómo lo viven ustedes, o sea, qué piensan de ese personaje. Mi personaje es Carla, está casada con Luis, tenemos un hijo. Es profesional, al igual que Luis, le va bien en su profesión. A simple vista es un matrimonio que creo que eso también va a pasar al público, que se va a identificar, pero se ve afectada un poco a través de la profesión que tiene su marido. Es escritor, esto conlleva un mundo individual donde él se sumerge. El personaje de Laura, de Leticia, también hace una intervención y se ve la familia vulnerable ante esta investigación, ante este libro. Mi personaje también conlleva un silencio que es asfixiante. ¿Y tu profesión cuál es? Soy Arquitecta. arquitecta. Pablo. Me cuento yo. Mi personaje es Luis Vega, es escritor, escribe crónicas policiales ficcionadas, o sea, toma hechos reales, los ficciona y publica las crónicas. Está por escribir su primer novela y su editor le recomienda escribir sobre una noticia, sobre un hecho concreto, que fue la muerte de un dentista, esposo de Laura Grotsky. Y para escribir esa ficción, digamos, esa historia real ficcionada, empieza a entrevistarse con esta mujer muy misteriosa, muy atrapante, con la que empieza de alguna manera a confundir los límites. Esa historia que de alguna forma va descubriendo a medida que va entrevistando a Laura, se parece peligrosamente a la historia que vive con su propia mujer. Más no puedo contar. Es un escritor obsesivo, soberbio, alguien que confía muchísimo en sí mismo a la hora de escribir, pero en su vida personal no vive de la misma manera, cosa que también nos hemos sentido bastante identificados todos. Y yo soy Laura Vega, el rol está escrito para mí. Es una psicóloga de parejas. ¿Cómo no? El apellido. Muchas gracias. Ay, yo me casaba otra vez con Pablo. Laura Grotsky, soy la mujer del dentista que fue muerto
y soy una psicóloga de parejas que está en el medio del caso del momento, como muchas de las que conocemos, y está sobreexpuesta en los medios, y aparece el escritor a escribir la novela de su caso. Y se confunde un poco, creo, y luego a partir de ahí aparece la historia de la familia de ellos, y está buenísima, porque en Argentina es un género que tanto por ahí no tocamos, o si lo tocamos, no sé, yo no lo había hecho tanto, o si lo había hecho tanto, lo vuelvo a repetir y me gusta. Pero está muy bien el Laura Brodsky, quiero que lo vean. Gracias. Se entendió. Hola, buenas noches. Analía Pinto para CQ Medios. Bueno, con esto de los personajes quería preguntar qué aspectos del personaje, con qué aspecto del personaje se identifica cada uno, o qué te gusta más. Y por otra parte, vos hablás siempre, Pablo, de que te gusta divertirte con todo lo que tenés que trabajar como personaje. Si el policial también te divierte, si el policial y el cine, que cambia un poco de rubro, y aparte con cine de género, ¿te divierte tanto como el resto de tus personajes para la televisión o para las tiras? Sí, bueno, la característica con la que más me gustó jugar de Luis Vega fue con la violencia contenida. Me parece que con lo que más me gustó jugar, con esa explosión, con el descubrir a alguien que se va descubriendo a lo largo de la trama, que creo que es como característica lúdica, era lo que más me avivaba. Después, yo amo el cine. Yo me parece que empecé a trabajar en esto y siempre tuve un sueño, cuando empecé a hacer televisión hace muchos años, siempre tuve el sueño inmediatamente de filmar, de poder filmar en un futuro, de producir, quién sabe, tal vez dirigir en algún momento. Y la estructura del cine, esa historia que comienza y termina y que dura lo que dura, ¿no? De 1 hora y media, 2 horas más o menos, esa estructura es la que más me atrapa, ¿no? Construir ese cuento escena tras escena y utilizar esos mecanismos que tiene el cine para relatar una historia, es lo que creo que es lo que más me gusta. Después vengo de la televisión y me siento como pez en el agua, y el teatro, que lo he hecho durante estos últimos años con más repetidamente, me encuentro un poco con la esencia de la actuación, pero en lo que representa contar una historia, lo que más me atrapa es el cine, porque requiere de nuestra atención, paciencia, y le otorga al espectador o no la satisfacción de haberse encontrado con una buena historia, ¿no? Y entonces cuando recibo y cuando recibí este guión, vi hacia allá adelante que ese trayecto y que ese juego que íbamos a ponernos a jugar iba a terminar con alta satisfacción. Y para los otros personajes, ¿qué te identifica vos, Mónica o Leticia? A mí la película fue súper importante. Por lo general los proyectos me suelen llegar, o los personajes siempre algo me vienen a curar. Y yo le dije a Sandra que apenas leí el libro y apenas leí mi personaje me tocaban fibras muy íntimas. Así que fue curativo, por eso creo que también a nivel de sensibilidad que me generó durante todo el rodaje. Pero bueno, es la magia también que genera esta profesión, ¿no? Que de repente te llegan personajes, estructuras que son mágicas. Así que sin lo personal fue muy importante para mí. ¿Por qué me siento identificada? Yo siempre me siento identificada. Yo lo que a mí me den, siempre encuentro que la persona que estoy contando soy yo, deliberadamente. Si no, es muy difícil para mí entender
la realidad de la ficción. Es otra persona y en este caso lo que tenía que tocar era muy difícil y es lo más divino de construir en el cine, porque tal vez la gente, el pueblo no lo sepa, ustedes como periodistas sí, pero el cine se cuenta de manera distinta, no cronológicamente, no todo el tiempo es un cuentito. El primer día se empieza por la última escena, el segundo una del medio, y debe contarse y debe leerse todo prolijo. Entonces lo dramático es difícil como actor de contar, porque si no te lo crees, te levantás del cine y te vas, y no confías y no crees en la palabra y en la ideología de un actor. Y en lo que está contando, que a veces son cosas que uno se quiere ver interpretado en un actor para poder curarse también como público, como bien dice Mónica, y además porque en el cine argentino los actores somos excelentes, y la verdad que siempre es un desafío ver una linda película argentina. Así que yo estoy muy agradecida, mañana tengo que trabajar, les agradezco a ustedes también, y la crítica buena para todos, ¿no? Para mí, yo ya me curé. Una pregunta más. Con respecto a la música, que bueno, justamente va a jugar un papel fundamental en este tipo de película. ¿Tenés pensado quién, ya se habló el tema? Sí, yo vengo trabajando habitualmente con Sebastián Escofet, así que él es el que haría la música de esta película. Les voy a pedir un favor fuera de lo común, gracias al Ateneo por recibirnos acá. Necesitamos sacar una foto con el elenco y la directora en aquel sector donde no pueden ir todos. Van ellos hasta allá y después vuelven a hacer las notas con las cámaras que están pendientes. Les agradecemos muchísimo venir. La película se estrena el 11 de septiembre. Los esperamos y les invitaremos a la Bar Premier y la exhibición de prensa. Gracias. Una pregunta así, Oscar.